Muy buenas a todos, aquí estamos con un nuevo vídeo. Yo soy Coque Scout, Coque para los amigos, y os traigo pues algo que yo creo que causa bastante, no iba a decir controversia, pero tampoco, o sea, un poco de dudas, ¿no? Es el nuevo formato de este año de la Segunda División B y la Tercera División, que como sabéis, pues hemos estado en una pandemia, el fútbol modesto no tiene la capacidad de combatir pues positivos por COVID y tal, como en primera o segunda división, y, y era bastante, o sea, todavía no se sabía cuándo iba a empezar la temporada en segunda B y tercera. Aquí ya se sabe, hay muchas noticias ahora, lo ha hecho oficial la Real Federación Española de Fútbol, tanto cuando empieza la temporada de ambas, cuando se renombrarán las competiciones y la nueva Segunda B Pro. Y vamos, hay muchísimas novedades que os cuento ahora mismo. Dentro vídeo. Matriz de novela. A rua é nossa e eu sempre fui dela. Beijo descalço gastando canela. Hoje no asfalto de toda São Paulo. De nave no ano, tô na passarela. Antes de empezar a desgranar toda la segunda B, quiero recalcar varios puntos importantes. Primero, la federación ha estipulado que si la competición no se puede finalizar completamente por culpa del coronavirus antes del 30 de junio, la comisión delegada deberá buscar una solución para decretar ascensos y descensos. En caso de empate se resolvería por coeficiente y siempre y cuando se haya disputado como mínimo la mitad de la competición. Tanto segunda B como tercera empiezan el día 18 de octubre y se podrán mantener el tema de tener 9 suplentes y hacer 5 cambios por partido. En segunda B jugarán 102 equipos, divididos en 5 grupos de 20 equipos, salvo los grupos 2 y 3, que habrá 21 equipos. Y a su vez, los grupos se dividirán en dos subgrupos de 10, salvo los grupos antes mencionados, que tendrán un subgrupo de 11. En tercera habrá casi 400 equipos, divididos en 18 grupos en los que habrá 5 grupos de 21 equipos, 9 grupos de 22 equipos, 2 grupos de 23 equipos y 2 grupos de 24 equipos, divididos a su vez en dos subgrupos de entre 10 y 12 equipos por subgrupo. Todos los subgrupos están divididos de manera geográfica más eficiente para evitar, en la medida de lo posible, desplazamientos entre distintas comunidades autónomas por el tema COVID. Y finalmente, se renombran 3 divisiones del fútbol español. A partir de la temporada 21-22 se crea una nueva categoría como tercer escalón del fútbol español, la llamada hasta ahora Segunda B Pro. Pero ese año dicha Segunda B Pro pasará a llamarse Primera RFEF. La Segunda B actual pasará a llamarse Segunda RFEF y la tercera actual pasará a llamarse Tercera RFEF, manteniendo la primera y segunda división, Ligas Santander y Smartbank, su mismo nombre. En mi opinión, yo pienso que la creación de estos tres nuevos nombres está acompañado de que seguramente venderán el patrocinio de al menos una o incluso de las tres, para que en vez de llamarse primera, segunda o tercera RFEF, que suena bastante mal, pues se llame, por ejemplo, primera BBVA, segunda BBVA, tercera BBVA o similares. Yo creo que el nombre de las tres ligas se acabarán vendiendo a algún patrocinador. Y tras exponer los puntos más importantes, pasamos a desgranar la segunda división B. Antes de enseñaros los grupos en los que se divide este año la segunda B, os quiero comentar pues que son, en vez de 4 grupos de 20 equipos, como todos los años anteriores, este año serán 5 grupos de 20 equipos, salvo los grupos 2 y 3, que tendrán 21 equipos. Grupo 1 será integrado por el subgrupo A, en el que están Coruxo, Pontevedra, Racing Club de Ferrol, Celta de Vigo B, Deportivo de La Coruña, Sociedad Deportiva Compostela, Guijuelo, Zamora, Salamanca y Unionistas de Salamanca. Y en el subgrupo B estarían Covadonga, Marino de Luanco, Lealtad, Oviedo B, Sporting de Gijón B, Langreo, Burgos, Cultural y Deportiva Leonesa, Valladolid Promesas y Numancia de Soria. Luego en el grupo B, también dividido en dos subgrupos, en el subgrupo A estarían el Arenas Club, el Athletic Club B, el Baracaldo, el Portugalete, el Alavés B, Real Sociedad B, Real Unión, Amorebieta, Leioa, Laredo y Racing de Santander. Y en el subgrupo B habría Calahorra, Logroñés, Aro Deportivo, Izarra,
Tudelano, Atlético Osasuna B, Multivera, Ebro, Tarazona y Egea. En este caso veis como el grupo A tiene 11 equipos y el subgrupo B tiene 10. Pasamos al grupo 3, que también está dividido en subgrupo A y B. En el subgrupo A tendríamos al Prat, al Hospitalet, al Badalona, al Andorra, Barcelona B, Nàstic de Tarragona, Lleida, Espanyol B, Cornellà, Llagostera y Olot. Y en el subgrupo B tendríamos al Alcoyano, Atlético Levante, Azteneta, La Nucía, Hércules, Orihuela, Valencia Mestalla, Villarreal B, Peña Deportiva e Ibiza Elvisa. Pasando al grupo 4, tendríamos en el subgrupo A al Algeciras, Atlético Sanluqueño, Cádiz B, Marbella, Linense, Recreativo de Huelva, San Fernando, Tamaracite, Marino y Las Palmas Atlético. Y luego en el subgrupo B estarían Betis Deportivo, Recreativo Granada, Córdoba, Elegido 2012, Linares, Sevilla Atlético, Lorca, Real Murcia, UCAM y Yeclano Deportivo. Y finalmente en el grupo 5 estaría en el subgrupo A, Navalcarnero, Rayo Majadahonda, Atlético de Madrid B, Getafe B, Las Rozas, Real Madrid Castilla, Dux Internacional de Madrid, San Sebastián de los Reyes, Atlético Baleares y Poblense. Y en el subgrupo B, Mérida, Badajoz, Don Benito, Villanovense, Extremadura, Melilla, Talavera de la Reina, Villarrobledo, Socuéllamos y Villarrubia. Y ya para desgranar un poquito la segunda división B, la competición se desarrollaría en 3 fases. En la primera fase pues correspondería a la competición regular, la fase regular. La segunda fase abarcará las 3 fases específicas, en consecuencia segunda fase de ascenso para segunda división, segunda fase de ascenso para primera división RFF y segunda fase por la permanencia en segunda división RFF, que es la segunda B actual. Y luego ya finalmente la tercera fase correspondería al playoff final de ascenso a segunda división. Así como veis en estos gráficos que he hecho yo, por lo que me he ido enterando, ¿vale? Como veis en la primera fase regular, ¿vale? Aquí hay 5 grupos, en cada grupo hay 2 subgrupos y en cada subgrupo hay 10 equipos, salvo en el grupo 2 y el grupo 3 que hay en un subgrupo hay 11, ¿vale? Entonces, como veis, en esta fase regular los 3 primeros de cada subgrupo pasarían a la segunda fase de ascenso en segunda división, del cuarto al sexto más el séptimo de los grupos de 11 pasarían a segunda fase de ascenso a primera RFEF y el resto de equipos, desde el séptimo al último de los grupos de 10 y del octavo al último en los grupos de 11, pasarían a la segunda fase de permanencia en segunda RFEF. Es decir, los que están en verde se aseguran, o sea, los que están en verde se aseguran el seguir como mínimo, o sea, como ascender como mínimo a la segunda B Pro nueva, o sea, la primera RFEF. Los que juegan en azul, unos ascenderán a primera RFEF y otros se mantendrán en segunda RFEF, que es literalmente un descenso, al haber una división más. Y luego, sin embargo, los que están en rojo, unos descenderán una categoría, que se mantendrán, que los mejores se mantendrán en segunda RFEF, pero ya es un descenso. Pero los peores de estos subgrupos acabarán bajando a tercera RFEF, que técnicamente sería bajar 2 categorías. Es decir, bajas de la segunda B actual a la tercera actual, pero como la segunda B actual pasaría de ser el tercer escalón al cuarto, realmente bajas un escalón al bajar al cuarto y otro escalón al bajar al quinto, ¿vale? Después de la fase regular vendría pues la segunda fase de ascenso a segunda división. Aquí veis cómo quedarían los grupos, el grupo 1, el primero del grupo A, el primero del grupo B, del subgrupo B, perdón, el segundo del subgrupo A y B y los terceros del subgrupo A y B también, en todo, pues igual, harían un grupito, los del A jugarían contra los del B,
sea, cada uno que sea del A, o sea, el 1A jugaría contra el 1B, contra el primero del 1B, contra el segundo del 1B y contra el tercero del 1B. Vale, y así todos igual, ¿vale? Cada uno jugaría contra los del grupo, subgrupo que no les hubiera tocado, ¿vale? De ahí saldrá una clasificación en la que los 3 primeros y el mejor cuarto serán los que luchen por ascender a segunda división, y esos también estarían, o sea, los que no luchen por ascender a segunda división se quedan directamente en primera RFF, que es técnicamente ascender una categoría, y los que sí que se han clasificado, pues 4 pasarían a segunda división, y los demás pues al menos tendrán el consuelo de ascender una división entre comillas y quedarse y subir a primera RFEF, pero los que pasen a la fase final de ascenso a segunda división y la ganen, técnicamente darían un salto como de 2 divisiones realmente, ¿vale? Porque se quitarían la primera RFEF y ascenderían directamente a segunda división. Después de esto, pues vendría la segunda fase de ascenso a primera RFEF, que aquí pues serían los cuartos, quintos y sextos de los grupos de fase regular, más los séptimos de los subgrupos de 11. Aquí igual se juntarían cada subgrupo en el mismo, cada grupo tenía 2 subgrupos, pues los subgrupos se juntan en el mismo grupo, y los del A juegan contra los del B y viceversa. ¿Vale? Aquí saldría otra clasificación en la que los 2 primeros ascenderían a primera RFEF y los demás se mantendrían en segunda RFEF, que sería un descenso indirecto, como veis aquí, porque lo que he dicho, o sea, al crearse la segunda B Pro, que se llama primera RFEF, los que estaban en segunda B y se mantienen en segunda B, que ahora se renombra segunda RFEF, técnicamente bajan una división porque se ha creado una nueva por encima. Y finalmente la segunda fase, la segunda fase por permanencia en segunda RFEF. Aquí todos han descendido al menos una categoría ya directamente por jugarla. Los 4, o sea, desde el cuarto al octavo, según he leído, más el peor tercero, descenderían a tercera RFEF, que sería pues es un doble descenso técnicamente, y los que no hubieran quedado en esos puestos pues se mantendrían en segunda RFEF, que técnicamente sería pues un descenso indirecto, como os digo. No estoy 100% seguro, la verdad, es un poco lioso. El comunicado de la Real Federación os lo pongo aquí en un link igualmente, os lo habré ido poniendo por el vídeo seguramente, pero igualmente os lo dejaré en el link por si lo queréis leer vosotros tranquilamente y tal. Yo esto es lo que he entendido, ¿vale? Estos son los gráficos que yo he entendido de segunda B, ¿vale? Y cómo creo que es como quedaría al final el todo montado, ¿vale? En resumen, la primera RFF constaría de 40 equipos al final, cuando acabara la temporada, ¿vale? 4 descendidos de segunda división, 14 que no se clasifican en la fase de ascenso a segunda división, 12 que no ascienden a segunda división en los playoffs, más 10 clasificados en la segunda fase de ascenso a primera RFEF. En total serían 40 equipos en primera RFEF, que supongo yo se dividirían en 2 grupos de 20. Sobre tercera hay un comunicado también, ahí lo podéis leer, pero no me he entendido yo muy bien, sinceramente, con cómo se va a hacer. Técnicamente es muy parecido a lo que se va a hacer con segunda B este año, pero con la única diferencia de que aquí habrá 18 grupos en vez de los 5 que habrá en segunda B. Pero vamos, lo vital es que al final de este año de tercera subirán 54 equipos a segunda B, que será la nueva segunda RFEF, y es lo único que os puedo decir de tercera división. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, un poco escueto también, tampoco he querido ahondar mucho en el tema porque todavía no tengo todo claro del todo, así que bueno, para una aproximación de cómo será, pues creo que os debería valer. Un saludo a todos, suscribíos, dadle like si os gusta y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.